Los átomos contienen cargas en movimiento, por ello se espera que se muevan de forma diferente al interactuar con un campo eléctrico. El efecto Stark consiste en el desdoblamiento de las líneas espectrales debido a la influencia de un campo eléctrico intenso externo. La radiación absorbida o emitida por un cuerpo se puede caracterizar mediante espectro, que es la forma en la que se distribuyen las magnitudes de frecuencia de diversos fenómenos ondulatorios, como la luz. Niels Bohr definió el espectro electromagnético como la propiedad debida a la radiación emitida en determinadas circunstancias. Con su modelo atómico contribuyó en el entendimiento de los espectros al definir los estados estacionarios, en los cuales los electrones se pueden mover libremente con la emisión o absorción de fotones, lo que es observado mediante líneas discretas de luz que son mejor conocidas como líneas espectrales. Se debe tener un campo eléctrico intenso para la observación del efecto, por lo que se hace pasar una diferencia de potencial muy grande entre dos láminas de cobre paralelas que están separadas por una distancia muy pequeña. Las láminas son cuadradas y miden 5 milímetros por lado. Para observar el espectro electromagnético se usa una fuente de luz. Esta fuente de luz debe estar entre las láminas donde estará el campo eléctrico. Se tenía pensado que la luz se mandaría por un guía de luz a aproximadamente 20 centímetros del sistema para reducir riesgos debido a la intensidad del campo eléctrico. El espectro electromagnético se observaría al hacer pasar la luz que emitiera la fuente a través de un prisma de difracción. Cuando la luz pasa por el prisma, se observa el espectro electromagnético mediante la cámara de un celular. Al activar el campo eléctrico, se observa el desdoblamiento de las líneas espectrales. La idea era construir lo menos posible, entonces, en lugar de construir el prisma de difracción, se usó un espectrómetro. No se cortó ninguna base como se observa en el diseño, se usó una protoboard para montar el sistema experimental, tanto el circuito de la fuente de luz como las láminas con las que se creó el campo eléctrico. Las láminas de cobre sí se cortaron con las dimensiones planeadas, pero se agregó una pequeña pestaña para realizar la conexión eléctrica en ella. Cuando se observó el espectro, se decidió construir un arco con 3 piezas de acrílico. En medio de este se colocó la fuente de luz y en las paredes internas del arco se pegaron las láminas de cobre. Un último arreglo en esta pieza fue la colocación de los pines en su base para poder fijarla en la protoboard. Debido a la cercanía de los alambres con que se realizó la conexión al alto voltaje y los de la fuente de luz, fue necesario colocar cinta aislante en todo el sistema. Se usó una fuente de luz halógena para tener un espectro de emisión discreto. Se observaron líneas espectrales predominantes en cuanto a su intensidad, siendo las más notorias la amarilla y la roja, pero en general se tienen los colores rojo, naranja, amarillo, verde, azul y morado. La diferencia de potencial entre las láminas fue incrementando en intervalos de 100 volts, llegando a un máximo de 900 volts. Con este campo eléctrico aplicado, fue posible observar algunas diferencias entre los espectros electromagnéticos. No se observa un desdoblamiento en los extremos de las líneas espectrales, pero sí se observa una difuminación en ellas, o bien un pequeño ensanchamiento, por lo que en la imagen inferior lucen un poco borrosa. Lo anterior no fue debido a la cámara, se tomaron numerosas fotos donde se realizó un enfoque adecuado y el resultado fue el mismo. Por ello se muestran los dos espectros, sin el campo eléctrico y con el campo eléctrico. Ambas fotografías fueron tomadas con la misma cámara. Lo que se ve como difuminación no son más que pequeñas líneas espectrales desdobladas. Debido al acercamiento máximo que se pudo obtener, se provoca ese efecto de desvanecimiento, pero para fines de este proyecto es suficiente la observación realizada. Los cambios en el espectro se observan con el campo eléctrico máximo aplicado. Más que la observación, las implicaciones del efecto Stark son las que tienen más peso, pues se comprueba que existe una interacción entre un campo eléctrico y el momento angular intrínseco del sistema núcleo-electrón, el spin, el cual puede estar en dos estados cuánticos. La diferencia de energía entre dos estados cuánticos es igual a la constante de Planck. Cuando no hay un campo eléctrico, la energía del espectro electromagnético depende solamente de las emisiones y absorciones del sistema, en este caso de la emisión y absorción de fotones. Pero cuando hay un campo eléctrico, las líneas espectrales dependen ahora del spin de los fotones, lo que se observa mediante el desdoblamiento de las mismas.